En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, pues unas hermanas aquí de la vida consagrada de Miles Jesús está vendiendo pósters después de la misa. La oficina va a estar cerrada mañana, no hay ni misa ni confesiones ni en la mañana ni en la tarde. Bien, pues el Evangelio que acabamos de escuchar menciona que por el Espíritu fue llevado Jesús al desierto para ser tentado por Satanás. Y esta es la historia de cada uno de nosotros. No se puede contemplar ni entender la vida de absolutamente nadie de nosotros si no es con relación al demonio. La vida de cada uno de nosotros no ha sido otra cosa que una prueba constante, una tentación constante, en todos los sentidos. Primero por el pecado, luego por la enfermedad y últimamente por la muerte. Que el demonio trae estas tres cosas. No todas las enfermedades son producto del demonio, pero sí casi la mayoría. Y después la muerte. Entonces, así es nuestra vida. Ustedes quizás contemplando su propia vida podrán ver acontecimientos separados los unos de los otros y quizás puedan encontrar culpables de quienes les han ofendido o herido o beneficiado. Pero en el fondo ha sido Dios quien ha permitido al demonio pretender acabar con ustedes. Dios no le ha permitido al demonio que acabe con ustedes. Porque déjenme decirles que todos los días hay muertes que no tendrían que suceder. Muerte llevada a cabo por el demonio. De esas veces que uno dice, esto no tendría que haber sucedido, y sucedió. ¿Por qué? El libro del Deuteronomio, y lo menciona Jesús en el Evangelio, es que nosotros no hemos de tentar a Dios. Y ustedes sin darse cuenta quizás lo hagan todo el tiempo, que ahorita lo vamos a ver por qué, o de qué forma. Entonces, a primera vista, el demonio se acerca a Jesús, que sabe que es Dios, y le dice, si eres hijo de Dios. En el fondo del mal y de toda tentación está siempre la envidia. El fondo del pecado y del mal es la envidia. Envidia de Dios, tristeza de Dios, no poder alegrarse con Dios, poner en duda la fe, poner en duda la presencia de Dios. Entonces, fíjense, el demonio cree en Dios, el demonio tiene fe en Dios, cree en su presencia, lo reconoce, lo encuentra, es capaz de sentir la presencia de Dios 1000 veces mejor que nosotros, pero no lo puede amar. No lo puede amar porque está fijado para siempre en la envidia. Cuando se pretende llamar la atención para uno mismo, ya sea en la forma de trabajar, en la forma de hablar y en la forma de vestirse, en el fondo es la envidia. La inmodestia es envidia. Es envidia, es competir con la presencia de Dios. Entonces el demonio todo lo baja para su nivel. Dice, si eres hijo de Dios, ¿verdad? Tú tienes hambre, tú tienes deseos de fama, de poder, de dinero. Y así, el demonio se la pasa creando antagonismos entre los padres y los hijos, entre el esposo y la esposa, entre el hombre y la mujer. El demonio le crea derechos a todo el mundo.
Todo el mundo tiene derechos ahorita. Y fíjense, ¿quién es en esta cultura? ¿Quién es la persona más discriminada de la humanidad? Las mujeres. ¿Cuándo han visto una mujer quejarse porque el sistema no le permite tener hijos? Porque tiene que trabajar. Nadie lo hace. Pero en este mundo, en esta cultura de Estados Unidos, la que sufre mayor discriminación es la madre de familia. Porque no puede ser madre y tener una familia y trabajar al mismo tiempo. De eso nadie se queja. Pero eso sí, mentira tras mentira y engaño tras engaño, no nos damos cuenta. ¿Cuántos mexicanos se mueren cada hora de cáncer? Se mueren 9 mexicanos cada hora, de tal forma que cada año son 88,000 mexicanos muertos por el cáncer. ¿Producto de qué? Producto del engaño. Porque no hay peor engaño que la medicina moderna. Eso es así. Eso es así. La gente vive engañada por la forma de comer, de vestir, de vivir. Y en el fondo, imagínense, ¿cuántos casos de estos muertes por el cáncer no provienen simplemente del pecado, del engaño del mal? ¿Sí? Entonces, dos cosas. Lo primero que vimos es que el demonio tienta al Dios por la envidia. Tiene envidia de Dios, tiene tristeza de Dios, tiene envidia de ustedes, pero es obvio que a ustedes nunca les va a decir qué es el mal en realidad. Si la gente dice todo el mundo lo hace, fíjense, ¿dónde está el fundamento de la vida moral en la cultura moderna? Lo fundan en lo que diga la mayoría. No se funda en la ley natural. Déjenme les doy un ejemplo. Hace unos años nacieron estos 2 gemelos en Canadá. Y los padres dijeron que a ellos les gustaría tener un niño y una niña. Y en cuanto nacieron, el doctor operó a uno de ellos para que fuera mujer, en contra de la naturaleza. La sexualidad, el género no se elige. Es la peor estupidez y la peor mentira que puede existir. Crecieron los 2 juntos. A los 15 años, el que había sido operado se rehusaba a vestirse como mujer, hasta que su padre se lo contó, lo que había sucedido, y ese mismo día se suicidó. A los pocos días se suicidó también el otro. Esta mentira trae violencia y muerte. ¿Sí? Entonces, los hijos los da Dios, la naturaleza. Esa cosa no se elige, así son, ¿verdad? Entonces, ese es el engaño en el que se vive en la cultura. Toda la cultura es un engaño, ¿verdad? Entonces, fíjense, lo que haga o diga la mayoría en la actualidad, lo que haga o diga la mayoría de la gente, sean buenos o sean malos, no tiene nada que ver con la realidad. Sí. Eso es lo peor, ¿verdad? Porque hoy en la actualidad, lo que haga la mayoría no es bueno, sea bueno o sea malo. Pero si lo hace la mayoría, no está bien. Eso es así. Entonces, 2 cosas. Dios que nos tienta y nosotros que tentamos a Dios.
En la historia de Israel, desde que salió de Egipto, el pueblo de Israel se quejó en contra de Moisés. Y le dice a Israel: para esto nos sacaste, para morir de hambre aquí en el desierto. Y luego se preguntan: ¿está el Señor Dios con nosotros o no está? Sí. Y Dios, en el libro de los Números, en respuesta a esta reacción del pueblo de Israel, dice: todos estos hombres han visto mi gloria y los prodigios realizados por mí en Egipto y en el desierto. Y sin embargo me han puesto a prueba a mí ya 10 veces y no han obedecido mi voz. La consecuencia va a ser que no verán ciertamente el país que yo les había prometido. Dudar de la presencia de Dios es tentar a Dios. Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eso es lo primero. Exigir que Dios se manifieste de forma espectacular es tentar a Dios. Exigir que abra el camino, que resuelva los problemas, las dificultades, las enfermedades, que obre milagros, desafiar a Dios, que produzca signos excepcionales para demostrar que se preocupa de su pueblo. Eso es tentar a Dios. Y véanlo ustedes en la actualidad, ¿cuánto católico no lo hace? La inmensa mayoría. Hoy se percibe una cierta fe que se alimenta ávidamente del milagrismo, de lo extraordinario, del sensacionalismo, que no tiene nada que ver con la fe. Y eso es tentar a Dios. Prendan ustedes la televisión en algún canal católico o escuchen cuántas veces en las estaciones de radio católicas la misma situación. Dios no está para solucionar problemas, a nadie se lo prometió. Y si ustedes exigen que Dios les haga algo y les remedie sus problemas, ustedes tientan a Dios. Sí. Entonces, dice el libro de la sabiduría: piensen rectamente del Señor. Búsquenlo con corazón sencillo. Él se deja encontrar por los que no le tientan. Se muestra a los que no se niegan a creer en Él. Entonces, tentamos a Dios cuando queremos obligarlo a que haga algo extraordinario cuando no hay ninguna necesidad. Y por último, tentamos a Dios cuando se vive en estado de pecado permanente. Fíjense, y yo quiero que ustedes lo escuchen muy bien. Vivir en estado de pecado permanente, cuando se vive así, el hombre vive fuera de su esfera espiritual, se deshumaniza, se desfigura, se deteriora. Una persona en pecado mortal deja de ser persona. ¿A qué tiene derecho una persona que vive en pecado mortal? Al infierno. Al infierno. Díganle ustedes los derechos que la persona tiene, lo que quieran, ¿verdad? Pero en último término, la consecuencia de la vida de pecado mortal es el infierno. Y vivir día tras día, tranquilamente, como si nada sucediera, en estado de pecado mortal, es tentar a Dios. ¿Cómo se tienta a Dios así? Pensando que
el día de mañana o el año que viene, si Dios lo ha hecho antes conmigo, lo seguirá haciendo y me perdonará. Eso es tentar o presumir de su providencia. Entonces, lo primero, cuando se trata de tentar a Dios, el libro del Deuteronomio lo prohíbe. ¿Y qué es lo que hemos de hacer nosotros? Fíjense, ¿qué es lo contrario a la envidia? Que en este caso sería la solución para la mayoría de los pecados, es la generosidad. La generosidad. El que cada uno de ustedes esté encontrando formas para salir de sí mismo en generosidad, en caridad, en paz, en sencillez. El hombre, cada vez que se encierra en sí mismo, se deteriora. Eso es lo primero. Y lo segundo, pues vivir una fe sencilla, que logre descubrir la discreta presencia de Dios de todos los días, sin tener que esperar jamás que Dios se manifieste de forma extraordinaria y me resuelva los problemas. Eso no es para los hijos de Dios. Los hijos de Dios confían en su Padre, estén en la cima de la gloria o estén comiendo polvo, ¿verdad? No importa. No importa lo que esté sucediendo, si hay confianza en Dios y alegría por lo que Dios hace, eso es todo lo que tiene que suceder. Pero vivir en estado de pecado permanente, de ahí, ¿verdad?, a morirse en cualquier momento y ser condenado para siempre, a cualquiera le pasa. ¿Qué pasa todos los días? Imagínense. La inmensa mayoría de los funerales que yo celebro aquí, casi 80 al año, la inmensa mayoría no estaba listo para morirse. Sí. Entonces, la solución va a ser siempre el conquistar la paz interior y afirmarse en la alegría del Señor. Como dice la Sagrada Escritura, la alegría del Señor es nuestra fuerza. Eso es con respecto a tentar a Dios. Dios aparentemente tienta también al hombre. Eso es lo que se entiende en un principio en los primeros libros de la Sagrada Escritura, que pudiera ser para nosotros escándalo. Mas sin embargo, hay un progreso en la Escritura. Y en el libro del Génesis, en el libro del Éxodo y del Deuteronomio, pues Dios pone a prueba al pueblo y al hombre para ver hasta dónde llega su fidelidad. Es decir, Dios pone a prueba al hombre dándole la oportunidad de que dé testimonio de su fe. Así que la tentación asume la característica peculiar de prueba en tres diferentes dimensiones. Primero, el hombre necesita saber cuál es la calidad de fe de ustedes, cuál es su resistencia espiritual. Es decir, Dios quiere verificar la solidez y la habilidad de cada uno de nosotros. Y para eso usa la tentación. Y por eso en el libro de Tobías, el ángel le explica a Tobías y le dice: yo he sido enviado para probar tu fe. Sí. En un segundo lugar, Dios quiere saber lo que ustedes tienen por dentro. Sí. Es decir, su amor al Señor, su confianza en Dios. Y por último, hay que añadir otro aspecto de la tentación, que es la purificación. En el libro de la sabiduría dice: Dios los probó y los encontró dignos de sí.
los purificó como el oro en el crisol y los aceptó como un holocausto agradable. Y el Salmo 26 dice: escudriñame, Señor, y ponme a prueba. Purifica con el fuego mi corazón y mi mente. Y esto lo hace por la tentación. Entonces, la tentación por parte de Dios, en este sentido, pues viene a través de dificultades, de sufrimientos, de contrariedades, de persecuciones, de ausencia o retraso de Dios, de triunfo del mal, de desilusión, del dolor, de escándalos y simplemente de tentaciones por parte de nuestra propia debilidad. Entonces, toda la historia de Israel puede leerse o entenderse como una colosal tentación o prueba de Dios, que es lo mismo que se tendría que decir de las vidas de cada uno de nosotros. Y el apóstol Santiago dice: es preciso alegrarse cuando uno se ve tentado. Consideren como perfecta alegría el que sufran toda clase de pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce la paciencia. Y San Pedro dice: estén llenos de alegría, aunque ahora tengan que verse afligidos por diversas pruebas, para que el valor de su fe, mucho más preciosa que el oro, se prueba por el fuego y después quede en alabanza de ustedes. Entonces, eso es así. Dios le permite al demonio y a sus ángeles probarnos a cada uno de nosotros para descubrir qué tan lejos, qué tan madura es nuestra fe, para hacer que madure nuestra fe, para purificarnos de nuestros pecados y así irnos ayudando. De ninguna manera podemos nosotros decir que la tentación es mala, ni ser tentado es malo. Es lo mejor que nos puede suceder, porque ustedes han de entender que hay miles de personas que ya no sufren ninguna tentación. Y es lo peor que nos puede pasar. Lo peor que nos puede pasar. Mientras vayamos por el camino y sigamos siendo tentados por Dios, que Dios permita que seamos probados por el mal, eso es suficientemente bueno. Y eso es todo lo que tiene que pasar. Perderíamos la esperanza si todo nos saliera bien y se cumplieran todos nuestros sueños y estuviéramos bien de salud y tuviéramos el dinero que quisiéramos o el trabajo que quisiéramos. Eso ya no es bueno. Eso ya no es bueno. Dios quiere que ustedes se salven. Ustedes también lo tienen que querer. En cuanto ustedes lo quieren, vendrá la prueba para purificarlos, para hacerlos crecer, para hacerlos madurar, para hacerlos mejores. Agradezcámosle mucho a Dios la delicadeza que Él tiene para con nosotros al permitirnos ser tentados una y otra vez por el demonio. Porque muchos de nosotros, muchos católicos, ya no son tentados, como decía. Ellos tientan a los demás. Son el instrumento que Dios utiliza para probar a los demás. Pero eso no significa de ninguna manera que se vayan a salvar. A nosotros nos ha de interesar ser tentados por Dios, ser probados por Dios, ser purificados por Dios. No nos ha de interesar ninguna otra cosa. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.